Buenas tardes, licenciado. Buenas Buenas tardes, Liz. tardes, y Buenas Ya estamos tardes, Liz. listos. buenas Estamos tardes, listos. licenciado. Buenas. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios, licenciado. Ok, estamos listos y preparados. ¿Listos, Lic? Sí, estamos listos. ¡Listos! Chicas, por ahí hay una alumna nueva, sin duda. Oye, una voz bien fingida que no me parece tan conocida todavía. Que de ahora para... Que se presente, Lic. Vaya. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema de ayer, de antier, pues porque ustedes ya se dieron cuenta de que apenas solo vimos un par de líneas prácticamente y de ahí casi salió la mayoría de la clase. Entonces ya se dieron cuenta, ¿verdad? ¿Aló? Hola. Sí, licenciado. Ok. Sí, licenciado. Sí, Perfecto. Bueno. ¿Hay alguna duda respecto de lo de martes? Ninguna. Va. Perfecto. Entonces, nos quedó claro en qué consiste la intermediación financiera. Estamos totalmente claros ahí en qué consiste la intermediación financiera. sí, licenciado. Bueno, segura. Estamos seguros de que no hay ninguna inquietud. Denos una retroalimentación, Lic. ¿Perdón? ¿Aló? Hola. Hola, Lic. No me decía que nos dé una retroalimentación sobre ese tema para que nos quede un poco más claro. Ok, no hay ningún problema. Ustedes bien saben que en mi caso, la verdad es de que me gusta ir despacio, pero que tratemos de entender, pues, ¿verdad? Lo que se está tratando de exponer, ¿verdad? Pues Así es, porque la verdad es de nada sirve de ir corriendo y pues la verdad es de que a la larga pues ¿verdad? Quedan algunos vacíos y en especial pues, ¿verdad? Pues porque el próximo martes ya entramos a lo que es el primer laboratorio y pues espero de que salgamos bien, ¿verdad? Así es la cosa. Entonces, en primer lugar, pues, ¿verdad? Hablábamos el martes de que los bancos obviamente solamente son intermediarios y básicamente, ¿cómo opera el negocio? Bueno, a través de los fondos de del público y de las empresas, de los, ¿cómo se llama? Del Estado, por supuesto, también, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se llama? Obviamente, y por supuesto, de que ya una vez ese dinero en manos del banco, que como dijimos, porque obviamente es intermediario, porque por supuesto de que en todo caso, cuando hablamos de esa función, pues porque interviene entre los particulares, que son los dueños del dinero, y los deudores, que son los que se les otorga créditos de esos dineros. Entonces, básicamente, pues, ¿verdad? Por esa razón es que hablamos de lo que es esa intermediación financiera. Entonces, definitivamente, pues la situación siento de que no es tan
grande de entenderla tan engorrosa, sino que básicamente de ahí es donde realmente opera pues lo que es el negocio de dinero, pues, ¿verdad? Entonces, por supuesto les decía de que ese dinero no es del banco, sino que es de las personas que llegan a realizar sus depósitos en las diferentes formas que ellos ya tienen, por supuesto, una autorización para poder, como se llama, operar, pues, ¿verdad? De esa manera, ¿verdad? A través de esta figura, como intermediario, ¿verdad? Entonces, por supuesto, de que lo que estábamos hablando, y ya lo vamos a ver más abajo, pues, ¿verdad? En este caso, en el que tanto la superintendencia y el Banco Central pues juega un papel preponderante, pues porque ellos son los que regulan la función, pues, ¿verdad?, de los bancos. Entonces, no es que, como decíamos el martes pasado, los bancos no van a trabajar a servicio a lo que ellos dispongan, sino que están sujetos pues a que a la regulación de estas entidades especialmente, ¿verdad? Entonces, definitivamente, pues, ¿verdad? Eso es lo que realmente, como se llama, de ahí es donde decíamos que aparecen ya principalmente lo que son las operaciones tanto pasivas como activas, ¿verdad? Definitivamente, ¿cómo se llama? Eso es lo que constituye, pues, ¿verdad? Lo que es la función de la intermediación financiera, ¿verdad? Entonces, definitivamente, pues, en estos casos, como lo repito, no es como cualquier otra identidad, como cualquier otra empresa, sino que básicamente ellos en verdad definitivamente tienen esos entes reguladores que son los que realmente deciden, ¿verdad? Deciden sobre los bancos, sobre todas las operaciones, servicios que pueden prestar los bancos. Tienen que, por supuesto, estar regulados, ¿verdad? Ya dijimos, en forma periódica, definitivamente, pues, como el caso de los intereses en operaciones pasivas y activas, y las comisiones que los bancos también están autorizados para poder recargarle pues a ellos, a sus clientes, en cualquier operación o servicio que estos pues, hayan solicitado pues, al banco, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Hola. Hola. Sí, estamos de acuerdo. Sí. Oh, perfecto, perfecto. Sí. Okay. Entonces, dice también, ¿verdad? Siempre en el mismo texto, dice proporcionando que estos brinden a la población un servicio transparente, confiable y ágil que contribuya al desarrollo del país. ¿En qué razón y de qué manera? Pues, ¿verdad? Definitivamente, ellos tienen que dar un servicio, como dijimos, transparente, confiable y ágil, que contribuya al desarrollo del país. ¿Qué podríamos hablar, pues, verdad, cuando en especial el banco tiene mucho que ver con el desarrollo de nuestro país? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Sí? ¿Tendrá que ver o no tendrá que ver los bancos con el desarrollo de nuestro país? Pregunta. Yo pienso que no, licenciado, porque el dinero, pues, es como, viene como en un ente privado, por decirlo así. No específicamente por el Estado. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más podría, cómo se llama?
participar. Sí, licenciado. Yo pienso de que sí tiene que, sí contribuye un poco al desarrollo del país, porque creo que, no sé, o sea, para estar funcionando los bancos, tienen que contribuir con algún impuesto, no sé. Licenciado, yo. Sí, pienso de que sí, porque creo que los préstamos que hacen los bancos ayudan a las personas a que vayan como sus empresas o sus negocios vayan desarrollando y así va desarrollando la economía del país. Pienso yo. Yo igual, licenciado, igual, buenas tardes. Pienso que tiene que ver con el desarrollo del país, tanto como en el sistema del área empresarial, como también en el sistema personal. ¿Vea? Cuando uno hace un crédito personal para una construcción o para iniciar tal vez algún negocio, comenzando como una entidad no jurídica, vea, y así mismo pues vamos a desarrollar ese negocio para en un futuro pues ir creciendo. En todo caso, sí, para mí sí tiene mucho que ver en el desarrollo del país. Perfecto, Carlos Barahona, ¿verdad? Yo, licenciado, José Aguilar. Yo igual, al igual que mis compañeros, pienso de que tiene mucho que ver o influye bastante en la economía. Y tal vez no solo en los créditos ni en los préstamos, sino que también en lo que es el cobro de remesas que envían los salvadoreños desde el exterior, ya que según encuestas, el 70% de la economía de nuestro país depende de las remesas. Entonces pienso que son una pieza clave en ese sentido en nuestro país para que nuestra economía prospere o genere ganancias, por decirlo así. Ok, de acuerdo. ¿Alguien más? No tengan miedo, ¿verdad? No tengan miedo porque ustedes ya están cerca de llegar pues, a egresar y por lo tanto, pues la verdad es que tienen que entrar pues, a lo que es la defensa de la tesis o en su defecto, además, pues ¿verdad? También ya se está hablando, ¿verdad? Y posiblemente que ya luego entre en vigencia lo que es ¿cómo se llama? Aplicar alguna tema en especial para poder graduarse, ¿verdad? ¿Puedes repetir la pregunta, porfa? Porque me tuve que levantar un ratito. Perdón. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Aquí la pregunta es si básicamente el mismo artículo lo está diciendo, pues, ¿verdad? De que contribuye al desarrollo del país mediante la población, pues, brindándoles un servicio transparente, confiable y ágil que contribuye al desarrollo del país. Es lo que te está diciendo aquí. Entonces yo les pregunto, ¿de qué manera ustedes pueden considerar que sí contribuye al desarrollo del país? Sí, no y por qué. Gracias. Okay, yo pienso que sí contribuye porque en el caso, como lo mencionaban ahí algunos compañeros, no solamente en el ámbito personal, sino empresarial y a nivel institucional, en el caso de las diferentes instituciones públicas y privadas, también adquieren créditos para mejorar la economía, por ende de la empresa, pero para mejorar en alguna infraestructura y por ende contribuir al desarrollo de cada una de las empresas y del país por ende. Exacto. Vean, en relación a este párrafo que estamos desarrollando, definitivamente les digo, contribuye de muchas maneras, de diversas formas, pues verdad, quieras o no, pues contribuye. Y sobre todo, pues en el caso de su servidor, brevemente les puedo asegurar, ¿verdad?, de que sí realmente de muchas maneras pues contribuye.
Primeramente, parece que les decía la vez pasada a ustedes que entendían en lo que constituye la globalización, ¿verdad? Básicamente, pues, ¿verdad? Sabemos de que cuando hablamos de la globalización estamos hablando de que estamos nosotros conectados prácticamente, no digamos tal vez con el mundo entero, pero con la mayoría de países extranjeros estamos conectados, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto? Porque la verdad las cosas que, por lo menos yo recuerdo que yo llegué en el 93 al Banco de España. Entonces, básicamente, en primer lugar, por ejemplo, los controles de las cuentas de ahorro en un cartón como esas, ¿cómo se llama? Los que andan a veces los cobradores, o sea, cuando dejan productos al crédito. Entonces que ahí van anotando los abonos que le hacen al cliente. Algo parecido era lo que realmente los bancos trabajaban. Igual, si se llegaba a San Vicente, les decía a ustedes que con un cheque de Jucuapa, por ejemplo, entonces la consulta era mediante un radio de comunicación. Y obviamente, si no había línea, o sea, por cualquier circunstancia natural, por cualquier cosa, usted no podía hacer efectivo de cheque, porque no había línea, no había forma de consulta. ¿Ya? Entonces, y así por el estilo les pude ir mencionando con una serie de situaciones que se daban. Y por lo tanto, conforme el mundo globalizado, porque obviamente tenemos que estar en línea, ¿verdad? Para poder realmente gozar de todos esos beneficios que se dieron con esa disposición. Obviamente, cuando hablamos de que el mundo está globalizado, estamos en línea. A manera de ejemplo, como lo dijo alguien ahorita, los que participaron, recuerden que conforme se ha agrandado lo que es la migración para los Estados Unidos, así también se ha agrandado lo que es la ayuda económica. Y por lo tanto, la verdad es que yo recuerdo perfectamente de que antes el servicio de remesas básicamente era algo informal. Luego, después pretendieron regularlo y lo regularon mediante las casas de cambio. Pero las casas de cambio no eran más que dependencias de los bancos. En un momento dado, pues la verdad es que sí, el servicio de remesa era a través de personas particulares, ¿verdad? Que ellos tanto enviaban remesas, paquetes de remesa como de aquí para allá, pero igual podían hacer cualquier otro servicio de encomienda, ¿verdad? Entonces, pero luego después vinieron y crearon lo que eran las casas de cambio. Y por lo tanto, pues al final pues desaparecen las casas de cambio y son los bancos los que prestan este servicio a través de la remesa. Cuando nosotros hablamos que antes nuestros paisanos allá en los Estados Unidos, obviamente cuando enviaban sus remesas pues aquí a sus familiares, era ¿cómo se llama? El servicio que prestaban los particulares para poder llevar y traer encomiendas, no era más que 3 días. El otro problema es que estos mismos le daban el servicio de el pago o el cambio de dólar a colones. Ellos tenían ellos disponían realmente del valor que le daban ¿cómo se llama? Al cambio del dólar. Pero al final, como les vuelvo a repetir, pues ¿verdad? Se omite todo eso y de entrada lo que es ya el servicio de remesas. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos del servicio de remesas,
Lógicamente, ¿es un servicio ágil? Sí. ¿Oportuno? Sí. Porque muchas veces para cualquier circunstancia, alguna necesidad, no esperamos ni siquiera horas para poder recibir una remesa, sino que en cuestión de minutos a usted le dan la clave, como dicen, inmediatamente usted se va al banco, como todo es ágil. ¿Por qué? A raíz de lo que es la tecnología, ¿verdad? Entonces, obviamente, tengo entendido que mucha gente, ¿verdad? No vamos a comparar la tecnología que nosotros tenemos acá con Nicaragua, por ejemplo, ¿verdad? Podría ser con Honduras, Guatemala, qué sé yo, pero total de que realmente la tecnología y obviamente conectados con lo que es el mundo globalizado, entonces básicamente, pues verdad, definitivamente, pues allá en los Estados Unidos, en especial, hay muchas instituciones que se encargan ¿cómo se llama?, a ese negocio. Lógicamente el banco aquí lo que hace es que la comisión que estas instituciones en Estados Unidos cobran, lógicamente pues el banco tiene un porcentaje. Pero a eso es lo que le llamamos un servicio. Pero es un servicio, como les repito, ágil, ¿verdad? Y oportuno, ¿verdad? Inmediatamente, como decimos, definitivamente, pues, ¿verdad? No demoramos tiempo, y eso es parte, de alguna manera, pues, del desarrollo. Ahora, la otra cosa de que operaba antes, que tanto el gobierno como las empresas, los particulares, pagaban a sus trabajadores a través de cheques. Y les digo, muchas veces eran las 7 de la noche y las colas para cobrar su cheque. Ahora definitivamente, pues, ¿verdad? Si a usted le pagan el 24 de cada mes, y no hay necesidad de que usted vaya a hacer cola al banco, ¿sí o no? ¿Por qué razón? Porque la verdad es que usted pues se va al cajero, ¿verdad? Se va a quiere comprar algo, usted se va al supermercado, ¿verdad? Y usted ahí, ¿cómo se llama?, hace efectivo, pues, ¿verdad?, el pago mediante su tarjeta de débito, ¿verdad? Entonces, definitivamente, eso está contribuyendo al desarrollo del país. Beneficia, pues, ¿verdad?, al cliente, sí lo beneficia, ¿verdad? Definitivamente, ¿cómo se llama? Además de eso, pues, ¿verdad?, definitivamente usted se va a hacer cola al banco, se expone de que a lo mejor pues, cualquiera está vigilando de qué es lo que usted está haciendo en el banco, qué es lo que qué operación va a hacer. Entonces muchas veces se corre el riesgo. Mediante que, ¿cómo se llama? Usted con su tarjeta de débito, usted ni siquiera puede llegar al banco. ¿Por qué razón? Porque nosotros, por ejemplo, San Vicente, en la gasolinera Texaco, ahí hay ¿cómo se llama?, cajeros. En el Super Selecto hay cajeros, ¿verdad? En los bancos afuera están los cajeros. ¿A dónde no va a llegar? ¿Verdad? No va a obtener ese permiso, ¿verdad? Entonces, definitivamente le digo, tanto se beneficia una persona particular, una empresa y el mismo Estado. Porque antes, por ejemplo, el día del pago, la tarde se la daban a los trabajadores para que fuera al banco para cobrar, ¿verdad? Definitivamente, pero ahora no, ¿verdad? Sale a la hora que le corresponde, haya pago o no haya pago, pues, ¿verdad? Definitivamente usted no tiene que ir a hacer, ¿verdad? Ahora, siempre con los servicios, ¿verdad?, de los bancos prestan. Hoy en día, creo que todos a esta altura
alturas nos damos cuenta de lo que es el servicio bancario en línea, ¿verdad? Lo que le llaman en inglés online. Entonces que definitivamente usted, usted tiene una cuenta bancaria, entonces definitivamente tampoco tiene necesidad de ir al banco. Sí, desde su casa usted hace cualquier operación, ¿verdad? Entonces definitivamente eso es un desarrollo para nuestro país y para nosotros mismos, sí, ¿verdad? Definitivamente, porque no perdemos tiempo, no nos arriesgamos, ¿verdad? Sino que usted quiere pagar el recibo de la luz, del agua, de la universidad, ahí no lo pagan, ¿verdad? Y no hay necesidad de usted con su cuenta, ¿verdad? Entonces la verdad es de que usted tiene los beneficios de ¿cómo se llama?, de operar bajo esos sistemas. Pero ¿qué es lo que sucede? Pues, tecnología. Sí. Eso significa de que estamos en línea tecnológicamente a través del mundo entero y con otras entidades, por supuesto, ¿sí? Y eso es desarrollo, ¿verdad? Eso es desarrollo, definitivamente, ¿verdad? Entonces, ¿estamos bien hasta ahí? Sí, licenciado, todo bien. Sí, Ok, perfecto, perfecto. Ahora, adelante después de todo eso, y aquí nos está hablando de que en las materias no previstas en la presente ley, en la ley orgánica del Banco Central de Reserva, etcétera, etcétera. Es lo que yo les decía, como se llama la clase anterior, ¿verdad? Definitivamente que los bancos se regirán por las disposiciones del Código de Comercio y demás leyes de la República en lo que se refiere, en lo que fueren aplicables, ¿verdad? Definitivamente, pues, ahí a lo que me refería, ¿verdad? Es que esa es la fuente de lo que es, ¿cómo se llama?, el negocio bancario, el negocio financiero. Estamos, ¿verdad? Definitivamente, pues, ¿verdad?, tiene que aplicarse a lo no previsto en la ley, pues, ¿verdad? Definitivamente para eso están las otras, mediante otras disposiciones. Definitivamente, pues la verdad es que, es decir, es un enlace, es un amarre que hay, pues, ¿verdad?, que todo lo que no está previsto en la ley, pues obviamente ya lo dice acá, pues, ¿verdad?, de que se va a regir, pues, mediante estas otras leyes, ¿verdad? Como ya dijimos, ¿verdad? Código de Comercio, que en especial, y demás leyes de la República en lo que se pueden aplicar, ¿verdad? Entonces ya sabemos nosotros y por qué razón decíamos aquel día, porque qué tiene que ver el Código Civil con lo que es el negocio bancario, el negocio de dinero. Definitivamente, pues la verdad es que ahí nos da las reglas de lo que es un contrato, de lo que es una obligación, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues también hay que entrarle, pues, al Código Civil. Y les decía, pues, básicamente, en cuanto a lo que es la formalización del acto mercantil, definitivamente, pues la verdad es que también el Código de Comercio nos está dando las reglas, ¿verdad? Porque la ley de banco no nos está proporcionando, pues, ¿verdad?, mayor cosa respecto, pues, ¿verdad?, a las condiciones y requisitos que se requieren, pues, ¿verdad?, para poder operar, para poder contratar, sino que por supuesto que ahí ya son las demás leyes secundarias las que realmente nos están dando la ley, ¿verdad? A eso se refiere. Preguntas y respuestas. Preguntas.
por favor, quiero No, escucharle su voz. Pues sí, solamente No, sí, ¿está de acuerdo? no, Lick, por mi parte todo claro. Claro, como la horchata o como el café. Todo está bien. Vale, entonces en el siguiente párrafo nos habla de las entidades financieras no Sí, bancarias. Lick, todo bien. Vaya, dice en el siguiente párrafo, las entidades financieras no bancarias supervisadas por la Superintendencia del Sistema Financiero operarán sobre la base de una ley especial que regulará, ¿verdad? Entonces, lógicamente, cuando hablamos de las entidades financieras no bancarias, ¿qué ideas se les ocurre a ustedes cuando hablamos de esta situación, de las entidades financieras no bancarias, ¿verdad? Serían las cooperativas, licenciado, o las cajas de crédito. Sí, pero lógicamente las cajas de crédito, aunque sea la caja de crédito, pero sí, ¿cómo se llama? No sé si habrá habido alguna regulación o modificación al respecto, pero por lo menos ellos han operado bajo asociaciones cooperativas, ¿verdad? Llámese cajas de crédito, llámese Acojar, llámese Credicampo, etcétera, porque hay un montón ahora de financieras, ¿verdad? Montones. Entonces, obviamente la verdad es de que cuando estas dice que son supervisadas por la Superintendencia del Sistema Financiero, entonces estas operarán sobre la base de una ley especial que la regula. Ahora, obviamente, en primer lugar, ¿por qué razón la Superintendencia del Sistema Financiero? ¿Por qué razón es que la supervisa? ¿Ya? ¿Por qué razón que les ocurrió a ustedes? Yo digo, licenciado, que ha de ser el sistema, las ha de supervisar, al igual que los bancos, para que esto, digamos, cuando le da un crédito a la persona, digamos, por un electrodoméstico, está normada según el reglamento de esta ley. Vaya, perfecto. Ahora bien, la situación, en primer lugar, voy a decir algo, sí tiene que ver lo que usted me acaba de mencionar, pero también quizás lo más básico es porque ya hoy en día ya estas entidades financieras no bancarias, obviamente ahora están fondos del público y básicamente ahí es donde realmente ellos como se llama, es el Estado a través de la superintendencia que tiene que actuar, ¿verdad? Para poder realmente garantizarle a los ahorrantes la transparencia y del servicio que le están brindando a través de los ahorros que esto realiza, ¿verdad? Porque ahí ya son fondos del público y entonces por esa razón el Estado tiene que supervisar, pues, ¿verdad? Está obligado a supervisar, ¿verdad? De que todo sea transparente, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la regulación de estas entidades, ahí no opera el Banco Central, sino que en este caso estas entidades son creadas básicamente mediante una ley especial, que son las que realmente se encargan de la regulación de las actividades que éstas realizan, ¿verdad? A manera de ejemplo, las cajas de crédito
están reguladas por lo que es la Federación de Cajas de Crédito, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues, ¿verdad? Esa, según su ley de creación, entonces se constituyó lo que era la Federación de Cajas de Crédito, integrada pues por todos las cajas de crédito del país y el gobierno, que tiene que ver también, pues, ¿verdad? En lo que es esta entidad, ¿verdad? Si tiene sus representantes, ¿verdad? En este caso, que son los que se encargan de regular básicamente lo que son tasas de intereses, tanto en operaciones activas y pasivas, así como también de las comisiones. Ahí no tiene nada que ver el Banco Central de Reserva. Más sin embargo, la superintendencia, sí, ¿verdad? ¿Por qué? Por la función de que estos están autorizados para captar fondos de público, ¿verdad? Y en cuanto a las otras asociaciones de ahorro y crédito, básicamente está lo que se llama FEDECASES, que es como se llama la Federación de Asociaciones de Ahorro y Crédito, ¿verdad? Entonces, más conocido así con sus siglas de FEDECASES. Y las cajas de crédito, decíamos, FEDECREDIT. Todos esos detalles, anótenlo ustedes para que no se les olvide, ¿verdad? Anoten, escriban, ¿verdad? Entonces, básicamente son ellos los que regulan las actividades de estas financieras, ¿verdad? Entonces ahora, como le repito, pues hay un montonazo de financieras. Cajas de crédito, lo único que se han empleado es con las sucursales, ¿verdad? Zacatecoluca, por ejemplo, San Rafael, la de San Rafael, Orajuelo, es sucursal de la caja de crédito de Zacate. Eso es lo que tengo entendido, ¿verdad? Y así por el estilo, cualquier otra caja de crédito, ellos también están autorizados para abrir, como se llama, sucursales, ¿verdad? En cualquier otro lugar que ellos crean conveniente, ¿verdad? Hoy inclusive Y también... perdón, licenciado. Perdón, y sí, pueden abrir las sucursales que ellos desean y necesiten en cualquier lugar del país. No siempre y cuando les autoricen, ¿verdad? Porque la vez pasada yo tuve conocimiento que la caja de crédito de San Vicente compró un inmueble allá por Metrocentro para poder operar con una sucursal ahí. ¿Pero tiene algún límite? Lo más probable. Entonces, el caso que les estaba mencionando, por ejemplo, no sé si ustedes se recuerdan lo que estaba Plaza Mundo. No, perdón. Era un lugar donde había juegos mecánicos para los niños. Sí, era Mundo Feliz, licenciado. Mundo Feliz, sí. Y para los padres de familia era muy feliz. Entonces, el problema de que ahí, según tengo entendido, han dicho, de que ahí, cuando empezaron a trabajar, se dieron cuenta de que ahí fue un relleno, ¿verdad? Y que definitivamente pues ahí, ¿cómo se llama? A saber qué profundidad tiene este relleno, a lo mejor algunas quebradas pasaban por ahí, y por supuesto de que lógicamente les salía demasiado oneroso levantar con una conclusión ahí por las mismas condiciones en que estaban. Aparentemente se veía todo bien normal, ¿verdad? Yo inclusive llegué en 1976 ahí a San Salvador, pero realmente ya era Mundo Feliz, ¿verdad? Y por supuesto, a ver hace cuántos años desde ahí quizás obviamente pasaba esa quebrada y lo quisieron rellenar, como no había muchos requisitos en aquella época, así se quedó.
Y así se ha quedado, pues, ¿verdad? Después de que la caja de crédito ya no pudo construir, pues, ahí, pues, ¿verdad? Sucursal. Pero, obviamente, como decíamos, pueden, como se llama, construir sucursales, constituir sucursales en cualquier parte del país. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, No, licenciado, todo claro, gracias. Vaya, pues entonces no hay ningún problema, ¿verdad? Y para terminar con este artículo, dice aquí que en el texto de la presente ley, pues, ¿verdad? El Banco Central de Reserva de El Salvador se denominará el Banco Central. Y la Superintendencia del Sistema Financiero se enumerará la Superintendencia. Más sin embargo, aquí quiero hacer una pequeña observación. Si nosotros, obviamente, si bien es cierto de que ya sabemos que todo lo que estamos nosotros viendo acá se refiere pues a lo que es negocio de dinero, y por supuesto de que no hay otra entidad que lo que es la superintendencia, así como lo dice la ley. Pero a mí más me gusta identificarla como la SSF. ¿Saben por qué? Porque existe también la superintendencia de telecomunicaciones y no sé qué otras cosas más, ¿verdad? Entonces, lógicamente, pues en este caso, básicamente, pues quizás es mucho mejor, más saludable, identificarlo con las siglas, ¿verdad? Igual que el Banco Central, ¿verdad? Lógicamente ahí sí que no hay otro, sino que el banco. Entonces ahí, pues, lógicamente, pero más sin embargo, el Banco Central BCR, que es lo que así todo el mundo, pues, ¿verdad? Que estamos compenetrados en esta materia, lo identificamos como el BCR, ¿verdad? Entonces, definitivamente, pues, ¿verdad? Lo podemos quizás identificar mejor como el BCR y como la SSF, Superintendencia del Sistema Financiero, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? de acuerdo. Ok, de acuerdo. Entonces, vamos a pasar ahora a lo que es el artículo 2, cuyo texto estamos hablando de lo que es la actividad bancaria, ¿verdad? En el artículo 2, si es que ya no haya ninguna otra inquietud, pues, de lo poco que hemos visto, pues, ¿verdad? A un principio, ¿verdad? Podemos pagar lo que es al artículo 2, ¿verdad? Así es la cosa. Léanlo y analícenlo y después me cuentan, ¿verdad? Están leyendo el artículo. Licenciado, no sé, yo tengo una vaga idea de lo que dice el artículo 2. Ajá, díganme. Cuando dice que hace un llamamiento, es decir, que cuando los bancos se están promocionando para brindarles un mejor crédito que otros bancos al público. Entonces, ellos lo que hacen es como atraer al cliente para obtener mejores ganancias y que hagan sus depósitos y todo lo que se hace ahí en el banco para que ellos obtener ganancias por medio de los intereses.
Básicamente, acordémonos que esto, así, tal vez en una forma un poco amplia y vaga, les hacía ver a ustedes. Por supuesto de que como los bancos, dijimos, son intermediarios, pero trabajan con los fondos públicos, ¿ya? Ahora bien, la situación, cuando hablamos del llamamiento, al banco le interesa, para cuando tienen que empezar a operar, le interesa los fondos del público, sí. ¿Por qué razón? Porque esos son los fondos con los que ellos tienen que empezar, pues, ¿verdad?, a operar. Entonces, lógicamente, ellos, en primer lugar, pues, el llamamiento que se dice acá, definitivamente es que pueden utilizar cualquier medio, ya sea prensa o escrita, radial, para poder promocionarse, ¿ya? Para poder promocionar. ¿Por qué? Porque les interesa el dinero del público. Obviamente, pues lo que estamos abriendo aquí, ¿verdad?, para obtener fondos a través de depósitos, ¿verdad? Entonces, cuando dice a través de depósitos, por supuesto de que ya en su ley de creación ya estamos hablando de que cuando hablamos de depósitos hay una serie de, ¿cómo se llama?, de operaciones a través de los depósitos. Llámese lo que hemos estado diciendo, ¿cómo se llama?, depósitos a plazo, depósitos, ¿cómo se llama?, de ahorros programados, depósitos en cuentas de ahorro, depósitos en cuentas corrientes, ¿verdad? Entonces, cada una tiene su razón de ser, pero más sin embargo, en el fondo, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que es una operación pasiva. Cuando hablamos de captar fondos, es una operación pasiva, ¿verdad? Definitivamente, ¿por qué? Porque estamos captando fondos. De igual manera, podríamos hablar de que así como ellos pueden promocionar a través de lo que son estos medios de publicidad, obviamente también tienen sus, en especial, ejecutivas, ¿verdad? ¿Cuál es la tarea, cuál es el papel de las ejecutivas? La captación de fondos. Llegar, pues, ¿verdad?, a visitar a un cliente y capturarlo para que le puedan manejar los fondos en ese banco, ¿verdad? Pero básicamente, hasta que yo sepa a estas alturas, pues básicamente es de que realmente quienes ocupan estos cargos, y con toda seguridad les puedo decir, personas así como síndico, por ejemplo, ¿verdad? Definitivamente, pues, ¿verdad?, porque ahí debe de llenar una serie de cualidades para que pueda desempeñarse, pues, en un cargo de eso, ¿verdad? Definitivamente, ¿por qué? Porque esta persona, para empezar, es una ejecutiva, definitivamente, para empezar, el papel que está desempeñándose realmente tiene que ser atractiva, tiene que ser amable, tiene que tener ese poder de convencimiento, tiene que llegar bien vestida, tiene que tener su vehículo. ¿Por qué razón? ¿Le pagan bien? Sí. ¿Le pagan comisiones? Sí. ¿Le pagan kilometraje? Sí. ¿Y de dónde sale todo eso? De lo que es de la captación de fondos que esta persona está haciendo, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues, ¿verdad?, es lo más básico, lo más principal, y lógicamente, pues aquí lo estamos viendo nosotros a través de la misma ley, ¿verdad? También nos habla de que pueden, y siempre previa autorización, emisión y colocación de títulos valores o cualquier otra operación pasiva, quedando obligados directamente a cubrir el principal, interés
y otros accesorios para su colocación en el público o en operaciones activas. ¿Ya? Entonces, básicamente, lo que estamos hablando brevemente, lo que les decía, de que el dinero el banco lo capta, pero al otro lado lo está colocando a través de las operaciones activas, es decir, básicamente pues, ¿verdad? A través de los créditos, ¿verdad? El banco lo coloca. Básicamente que cada operación, si es activa, pues tiene sus propias disposiciones. Si es pasiva, de igual manera, pues, ¿verdad? Entonces, pero no es más que la mecánica en estos casos, como dijimos, es buscar la forma como atraer al público con su dinero para que lo deposite, porque al otro lado están las operaciones activas, que es lo que están esperando para colocar este dinero, ¿verdad? Para colocar esta plata, ¿verdad? ¿Por qué? Porque básicamente dijimos que estas dos operaciones son las operaciones que son los pilares que los bancos están, como se llama, sosteniendo lo que es el negocio, ¿verdad? Entonces, de igual manera, pues a esto le podemos agregar todo lo que es un servicio que el banco le presta también al público, ¿verdad? Porque ya dijimos, ahí en esos casos no hay nada que el banco no te dé hecho, excepto pues como una, ¿cómo se llama? Así como decimos políticamente, que nos den una camiseta, que nos den cualquier artículo promocional, ¿verdad? Que eso no es más que, como dicen, una carnada. Entonces también el banco nos presta un servicio, sí, ¿verdad? Y que esos servicios pueden ser directos o indirectos. Directos como cuando yo manejo una cuenta y yo voy, ¿verdad? ¿Cómo se llama? A prestar, a solicitar un servicio. Indirecto es como cuando aquella persona no tiene nada que ver con el banco, pero más sin embargo, yo sí tengo que ver, ¿verdad? Es indirecto. ¿Me entienden? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, les puedo decir, a ustedes que no saben, hablemos de la Compañía del Sur, por ejemplo. Entonces, uno puede ir a pagar el servicio del alumbrado público a cualquier banco. ¿No tiene nada que ver con el banco? Sí, no tiene nada que ver. Pero la Compañía del Sur, sí, ellos manejan una cuenta corriente y entonces lo que yo llego a pagar en nombre de la del Sur, ahí se lo depositan a su cuenta, ¿verdad? Nosotros vamos, por ejemplo, a pagar ¿cómo se llama? Un impuesto de lo que es el CNR. Nosotros lo vamos a pagar al banco, no lo pagamos en el CNR, lo pagamos en el banco. El banco, el CNR tiene su cuenta en los bancos, tienen su cuenta, y entonces ese impuesto que yo llego a pagar lo depositan en la cuenta del CNR, ¿verdad? Entonces, ese es un servicio indirecto, ¿verdad? Entonces, lo que les decía, el caso de las remesas es un servicio que el banco le presta, pero al que recibe la remesa aquí no le cobra ni un centavo para dar ese servicio, ¿verdad? Pero básicamente eso viene posteriormente cuando lo que les decía, ¿verdad? De que si ya una operación hecha, entonces, aunque sea poco, pero más sin embargo, ya con todas las cantidades, con esas grandes colas que se hacen en el banco agrícola, en las cajas de crédito, definitivamente al final del día, cuánto es lo que están percibiendo, ¿verdad? Entonces, es un servicio, sí, y que ese servicio se paga, pero quien lo paga es
hace la operación, el depósito allá en el extranjero, ¿verdad? Así es. Entonces, básicamente, ¿cómo se llama? En estos casos, es un servicio que el banco presta, sí, pero ese servicio tiene un costo. El servicio de tener ahí el pago de la planilla del mes, definitivamente sí, pero básicamente, como usted le da una tarjeta de débito, y esa tarjeta de débito, tengo entendido que aparte de lo que es unos 13 por el manejo de la cuenta al mes, pero también tiene un límite de las operaciones que usted va a hacer con la tarjeta. Pero, como le repito, pues, bien es cierto que nosotros podemos ver que es 1.13, por ejemplo, que ese es fijo, pero ¿cuántos ahorrantes tendrán su tarjeta de débito? ¿Cuántos miles? Entonces, al final del mes, son miles de dinero a raíz de 1.13, ¿verdad? Definitivamente así es. Entonces, esas empresas grandes, por poco que sea lo que percibe, pero al final del mes es mucho. Yo una vez me di cuenta de una alegato que hubo, por ejemplo, por decirle algo, específicamente en el Super Selecto de San Vicente, que la diferencia en lo que traía el producto a lo que le estaba cobrando la cajera, no más que eran como 17 centavos. Y la verdad es de que se fue hasta donde el gerente para que le devolvieran, le reintegraran esos 17 centavos, que es lo que decía por el producto, ¿verdad? Y entonces al final le veo que son 17 centavos. Pero me dijo, ¿sabe qué? Me dijo, el problema es que al final del día, y por supuesto al final del mes, por poquito que sea, cuánto es lo que están robando. ¿Ya? Definitivamente, entonces la verdad es de que sí se habla muchas veces numéricamente, pues cantidades que el cliente puede ser poco lo que pague, pero cuántos miles serán. Y por supuesto, pues es la cantidad que van a ellos a percibir solamente en ese tipo de servicios, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo puedo ir a pedirles que me vendan un cheque de caja, un cheque de gerencia, y eso ya lleva, por ejemplo, ya un pago también, que ese es un servicio, ¿verdad? Entonces, definitivamente les digo, pues la verdad es que es parte del negocio, sí es parte, ¿verdad? ¿Verdad? Así es la cosa. Entonces, en operaciones pasivas también, los bancos pueden pedir autorización para la emisión, les decía, y colocación de títulos valores o cualquier otra operación pasiva. Entonces, cuando hablamos de la colocación de títulos valores, esta cuestión es fácil de entender. Y lástima, ¿verdad?, de que por las mismas circunstancias que se han dado pues en este año, pues lógicamente la verdad es que no sé si a ustedes les quedó claro lo que son para un banco la emisión y colocación de títulos valores. No sé realmente si el compadre pues logró, ¿cómo se llama?, darles una explicación pues sobre lo que es los títulos valores, pues definitivamente, pues no sé, desconozco. Entonces, y cuando hablamos de otra operación pasiva, definitivamente también podemos hablar de, ¿cómo se llama?, de que haya una apertura para que el banco pueda tener más socios, más accionistas, ¿verdad? También es una operación pasiva, sí, porque la verdad es que el banco refleja más solidez en cuanto a su capital social, y por decirles algo, la verdad es que juega un papel muy importante, muy interesante, ¿verdad? Así como también cuando cada fin de año, no sé si han tenido la oportunidad ustedes de ver
que los bancos, cuando hacen ellos ¿cómo le llaman? Ya matemáticamente hablando, cuando ya realizan su cierre, ¿verdad? Y ellos ven qué cantidad de fondos han tenido de utilidad, de ganancia. Entonces muchas veces ellos pueden, previo acuerdo de la mayoría de accionistas, tomar la decisión de que haya un aumento de capital, ¿verdad? Esa es cualquier otra operación, como lo dice aquí en la disposición, ¿verdad? Los aumentos de capital, porque sí. Ahora, con la emisión de los futuros valores, ahí sí, de entrar dinero fresco para poder tener un soporte para poder realmente operar, ¿verdad?, de acuerdo a las exigencias de los clientes, a las exigencias de las personas que llegan a solicitar crédito, ¿verdad? Entonces, básicamente tienen esa oportunidad también, ¿verdad? Pero, como dijimos, ¿verdad?, lo que sí realmente es más trascendental, pues, obviamente, la captación de fondos, ¿verdad?, del público. Eso es lo más trascendental, obviamente. Y lo que les decía también, obviamente, pues en estas dos operaciones, básicamente, pues, ¿verdad?, el banco le paga intereses a su acreedor, sí. ¿De dónde sale? Les decía, ese pago de intereses de lo que el banco le cobra a los deudores. A los deudores les cobra, y entonces de ahí es donde sale. Aparte de que de ahí es donde salen los intereses, también tiene que sacar los gastos operativos y de ahí tiene que sacar sus ganancias, ¿verdad? Y entonces, por supuesto, a manera de ejemplo, les decía, es un ejemplo. El banco puede estar pagando al 4% en tasas de intereses y habría que ver qué tipo de depósito es. Pero si lo paga al 4%, por supuesto que el Banco Central le autorizaría ¿cómo se llama?, un interés a cobrar a los deudores de un 9-10%, ¿verdad? Entonces, decíamos, ellos le pagan al dueño del dinero el 4%, les queda un 6%, más los gastos de operación, podría ser que le estén quedando un 3% de ganancia, ¿verdad? Pero, como decíamos, aparentemente se ve chiquito, pero entre los miles de clientes que tenga, y por supuesto que estamos hablando de créditos de 100,000, de 200,000, de 500,000 dólares, entonces básicamente pues ya la situación ahí ya cambia, ¿entiendes? Esa es la forma operativa, por verdad, con lo que trabajan los bancos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Licenciado, solo una consulta. Dígame. Fíjese que un tío pasó por una situación, ¿verdad? Él tenía un crédito hipotecario para 14 años. Entonces cumplió los 14 años. Al principio se lo descontaban por planilla, pero después ya no, porque dejó de trabajar en una institución, ¿verdad? Él iba a pagar a caja y nunca se atrasó. Entonces pasaron los 14 años y entonces él dijo que ya no mandó a pagar, ni fue a pagar, entonces porque ya cumplía con el tiempo, ¿va? Sí. Entonces, al mes siguiente, el banco le mandó una nota que había caído en mora, que tenía que ponerse al día. Entonces él presentó todo ahí, el contrato y todo hipotecario, que ya estaban en el proceso de ir a pedir la cancelación, ¿verdad? Y le dijeron que no, que cuando se personó al banco le dijeron que tenía que pagar un año más, porque las tasas habían cambiado. Entonces, y que eso ya estaba en el contrato establecido, pero como nosotros normalmente no vemos las letras bien pequeñitas, él no se logra
fijar en eso. Y tampoco lo hizo antes, pero no le notificaron previo al tiempo de como plazo para el pago de los 14 años, ¿verdad? No que hasta después. Entonces, en todo caso, él está pagando siempre, o sea, un año más. A que le explicaron ahí, no sé si se puede eso. Le escucho. Es que lo que sucede, en primer lugar, tú te perdiste la clase del martes. ¿Sí? Sí. Vaya, perfecto. Ahora, no pude, anduve dando personas. No, yo sé, verdad. Tú me lo hiciste ver, me parece, que iba para San Sebastián. Entonces, la situación es la siguiente. En los contratos, ahí existe una cláusula que dice variabilidad del interés e interés penal por mora. Entonces, por supuesto, de que, ¿cómo se llama? La tasa de interés en los bancos no es fija, sino que hay una variabilidad. Y entonces, en la misma ley, se está diciendo, para los efectos de esta disposición, bastará la certificación que el gerente del banco emite, más 2 publicaciones que se realizan en 2 periódicos de mayor circulación en El Salvador. Entonces, lógicamente, pues esto lo discutimos el martes pasado, en el que basta con que realmente nosotros acá en nuestro medio no tenemos esa cultura. Lo hablábamos con los demás compañeros, en el que realmente no hay necesidad de notificar directamente al usuario, al cliente, al deudor. ¿Por qué razón? Porque se presume de que según la ley, con que los bancos cada fin de mes están notificando las variaciones que hay de las tasas de intereses, ya sea en operaciones pasivas o activas, así como también las comisiones que el banco va a cobrar en cuanto al servicio que esté proporcionando, ¿verdad?, a cualquier persona que llegue para solicitar un servicio. Entonces, lógicamente, eso es lo que el espíritu de la ley, ¿verdad?, de que realmente no necesariamente le van a notificar de manera personal, si ya se sabe de que cada fin de mes, y en el contrato lo dice, ¿verdad? Te digo esto por experiencia, especialmente yo trabajo bastante con lo que es este tipo de instrumentos. Y pues obviamente la verdad es que los bancos por lo general siempre le dan una copia al deudor, número 1. Todo eso ahí va en esa copia, ¿verdad? Y como se vuelve a repetir, ahí usted lo está diciendo, de que bastará pues con la publicación que el banco haga en 2 periódicos de mayor circulación, y eso ya se entiende que ya por notificado, definitivamente. Y la otra cosa que a tu tío, la otra cosa que tu tío en los recibos que le da el banco, y te está diciendo cuál es el saldo anterior y cuánto es el saldo actual. Y eso no se dio cuenta él, sin lugar a dudas, porque esa cuestión, ya todas las computadoras, el sistema ya está programado y ahí te lo está diciendo. No hay necesidad, como les decía en el caso de antes, que como llama a puro manualmente pues hacían todo eso. Hoy no, si ahora en el mismo sistema y te lo está tirando. O sea, tú llegas, mire, voy a entrar una cuota, le sale tanto, y ahí ya cuando te dan el recibo, te dice que el saldo anterior, intereses, si te estaba atrasado, te dice el interés por mora, y para que al final te diga saldo actual, ¿verdad? Entonces, a muchas veces, como te repito, licenciado, es de pedir quizás una constancia de
de saldo de la cuenta que tiene, porque fíjese de que a veces ellos, quizás como la variabilidad que tienen ellos por la tasa de interés, ¿verdad? Según el contrato que se firma. Entonces uno quizás debería de hacer la opción de pedirle un saldo de cuenta de lo que uno está pagando y de lo que ellos están percibiendo también. Pero si es que en el mismo recibo ahí se lo dice. Ahí se lo dice en el recibo. Vea de que cuánto es lo que tenía como saldo anterior y como saldo, qué concepto. Ahí se lo dice abono a capital, interés, si estaba en mora también, si paga, si le cobran en las financieras el ahorro programado, ¿cómo se llama? Cualquier otra disposición, ahí se la desglosan en el recibo, ¿verdad? Vean todo eso de manera despacio y se van a dar cuenta. ¿Qué me decía, Carlos? No, en todo caso sí, en todo caso sí tiene razón. Después él se fijó en el recibo y decía que le faltaba, o sea, no había terminado lo que era de pagar, ¿verdad? El crédito hipotecario, pero ahí reflejaba, pero no le avisaron y no sé si le notificaron el diario. Y eso, esa notificación tiene que ser con anticipación, o la notificación es un tiempo atrás, o sea, digamos 6 meses, un año o un mes antes que se termine el plazo. No, oiga, la notificación se le hace al cliente mediante las publicaciones en los periódicos, es decir, cada fin de mes. En cuanto si ha habido variación de tasas de interés, pues, ya me entiendes, ¿verdad? Entonces, por supuesto, y lo que tú decís, y lo que yo le estaba diciendo, si en cada recibo que se va a pagar, ahí el mismo sistema, ahí te dice, pues, ¿verdad?, en qué concepto, cuánto es lo que tenía el mes anterior, cuánto es lo que vas a abonar a capital, cuánto es interés penal por mora, cuánto es lo que vas a ahorrar si es una financiera, ahí te dice que es una tasa de interés, ahí te dice que también por aportaciones, y al final te dice saldo actual, ahí te lo está diciendo también, ¿verdad? Ahí te lo dice, lo que pasa es que el caso de tu tío, para empezar, él iba contando mes a mes, y al final, vaya, gracias a Dios que ya pagué, tomó el recibo, y por supuesto, como me llama, hasta ahí pues él lo daba por seguro de que él ya había pagado, ¿verdad? Licenciado, y cuando se lo descuentan por planilla 1 y no le dan ningún recibo, ¿cómo se podría hacer ahí? Entonces tiene que ir a pedirlo. Porque ahí hay otro problema, le voy a decir ya en lo que es la vida práctica. Ya definitivamente, y muchas veces es de tomar muy en cuenta eso que estamos, porque es bien interesante, sobre todo ya hoy que ustedes están descubriendo, pues, ¿verdad?, mediante lo que es este negocio. Y algunos ya que tienen experiencia en esto, ya tratan la manera de acomodar la cuota que le van a descontar versus tomando en cuenta el tiempo que el tesorero de la institución, el pagador de la empresa, porque ellos están en la obligación de trasladar esos fondos al banco. El problema muchas veces es que no lo hacen ellos a tiempo, y si la fecha está demasiado ajustada, a lo mejor usted va a caer en mora, no de manera, ¿cómo se llama?, directa, consciente, sino inconscientemente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, le voy a decir, a usted su pago se lo hacen entre el 23, 24, 25 de cada mes. Pero el gran problema es que a usted le han descontado una cuota de un crédito que usted tiene con A o B institución. Y la cuota tiene que pagarla usted, póngale que tendría que pagarla el 30 de cada mes. La fregada que
el pagador no la está haciendo efectivo, ¿verdad? En tiempo, sino que a lo mejor tal vez ya los primeros días de cada mes. Entonces usted ya va cayendo ahí, demora, como dijimos, puede ser 1 o 2 días, por ejemplo. Pero el problema es que ya en un mes, 2 meses, 3 meses, ya se va acumulando. ¿Ya me entendió? Entonces muchas veces lo que algunos tratan de hacer es, número uno, y a veces en la misma institución le dicen, mire, deje usted en su cuenta una cuota adelantada. Porque ahí lo más seguro, como a lo que la institución a usted le ha descontado, es exactamente lícito lo que, ¿cómo se llama? La cuota del banco. El problema es que si ya se atrasó 2, 3, 4 días, entonces ya eso ya constituye mora. Entonces muchas veces el mismo sistema, como lo repito, cuando se arroja que está en mora, entonces si usted tiene dinero en su cuenta, de ahí le descuentan los 3, 4 días que demora, ¿me entiende? O, como le repito, paga una cuota por adelantado. Entonces hay diversas circunstancias. También otra, por ejemplo, el Banco Fomento, pues, con que yo más trabajo, es que ahí en este caso lo que se hace es que por esas circunstancias, su orden de pago tal vez va con unos 3 o 4 dólares arriba de lo que la cuota que a usted le corresponde. Entonces, si llega a tiempo, le descuentan su cuota cabal. Y lo que sobra se lo pagan a su cuenta, ¿verdad? Pero sí siempre, aunque sean 3 dólares más, 4 dólares más, siempre se los aplican por esa eventualidad y le dicen al cliente, mire, le vamos a dar su cuota de que usted tiene que pagar mensual, pero como el contador siempre el pagador siempre se atrasa, entonces no se la vamos a dar lícitamente por lo que realmente dice que usted tiene que pagar, sino que le vamos a aumentar unos 3 dólares más por lo que pueda demorar pues el contador, el pagador, para poder mandarlo la cuota que tiene que pagar y aplicarle las 3. ¿Ya entiende? ¿Verdad? Sí, sí. Eso es lo que... ¿Sí? Hola, fíjese que también, eso sí es juego personal, pero hace como unos 3 años, me hacían un descuento en crédito personal ahí en Banco Agrícola y era por planilla, ¿verdad? Hace 3 años, 4 años, pero ahí no me di cuenta yo que el plazo, entonces hasta después me di cuenta, pero como 7 meses después ya me habían descontado 7 meses en planilla y no me avisaron. Entonces yo llegué al banco y les dije que ya había cancelado ese crédito y me estaban descontando por planilla. Entonces me dijeron que iban a chequear, que me dieron ahí, que pasara ahí con una persona y me dijeron que llegara al día siguiente. Ya me tenía respuesta que sí, efectivamente me habían descontado 6 meses. 7 meses, perdón, eran 7 meses, ¿sí? Pero que me lo iban a integrar, ¿vea? Pero no me lo iban a dar así de un solo, sino que me lo dieron en digamos un mes la mitad y el siguiente mes me dieron la otra parte. O sea, pero no es como cuando uno cae en mora, que cuando cae en mora al día siguiente ya está. Hola, ¿me escucha? Sí, te escucha. No es como cuando uno cae en mora, le digo que al día siguiente ya están cobrando. O sea, ahí se hicieron como aunque el sistema se nos haya retirado, pero no, ¿vea? Esa es mi opinión ahí. Ahí sí ya fue error del banco, pues, porque la verdad es que ellos recibían la cuota y por lo menos no tuvieron la gentileza de ver si tenías alguna cuenta aperturada con el banco para haberse lo mejor depositado a la cuenta, sino que ahí ellos estaban haciendo uso de esos fondos de manera ilegal, ¿verdad? Porque sí, tú ya habías pagado, ¿verdad? Ahí sí ya fue un error puramente de ellos, porque tenían que haberse aperturado, ¿verdad? No, pero la cuenta sí existía, porque por ese banco pagan. La cuenta sí existe, y no lo pusieron a la cuenta, o sea,
nunca hicieron eso. Otros, por eso le digo, otros les han puesto a la cuenta de ahorro, claro, pero no lo hicieron. Al darse cuenta de que ya no tenía razón de ser el crédito, pues porque ya había sido cancelado, entonces sí se lo tenían que dejar en la cuenta, ¿verdad? Ahí dejarlo en la cuenta, definitivamente ahí sí. Entonces sí, ahí sí ya fue un error de ellos, ¿verdad? Así es la cosa, pero al final pues tenía un dinero depositado el cual no contaba con él. No, sí, correcto, al final Claro. pues, siempre no llega tarde nunca. Sí, claro que sí, definitivamente así es la cuestión, ¿verdad? ¿Alguna otra preguntita? Licenciado, pero ahí no hubiera tenido problema. Bueno, ahí es cosa ya del tesorero de ahí de la institución, que Sí. él, según ahí, el depósito él lo va haciendo y él le va pagando al banco. Entonces No, ahí fue exacto, problema sí, del tesorero. Sí, es correcto. Lo que le estoy diciendo es correcto. Definitivamente tenga la seguridad que sí conozco muchos casos que se dan en la práctica y por esa razón, como le repito, muchas veces el cliente lo que va haciendo números, ¿verdad? Y dice, no, mejor voy a hacerlo en esta fecha, voy a contestar en esta fecha, tomando en consideración, como le repito, de que nunca hacen ellos el depósito en el tiempo que corresponde. Ya, porque sí, ellos tienen, me imagino que hoy con la misma tecnología, tienen fechado pues cada quien las fechas que pago de las obligaciones de ese trabajador, ¿verdad? Entonces sí, la obligación es, pero nunca lo hace. Ya le digo, demora mucho tiempo, muchas veces, para poder, como se llama, hacer esas aplicaciones y ahí es donde lo hacen caer en hora inconscientemente. Y ya le digo, por esa razón es que yo he tenido muchos casos así de clientes que definitivamente no es para poder, como llama, hacer esto, mejor buscar la fecha indicada, o si no, como le repito, ahí mismo se le sugiere que lo hagan, que la orden de descuento vaya por un poquito más, que no es la gran cosa, como le repito, que sean 2, que sean 3, 4 dólares, ¿verdad? Pero eso es por los imprevistos, ¿verdad? Por los imprevistos, entonces sí se les descuenta un poquito más para eso, ¿verdad? Para esos casos, para que no caiga en mora. Definitivamente, o si no, le dicen, miren, les recomendamos, deje vea el valor de una cuota aquí en la cuenta, porque así pues vea cuando si cae en mora, vea si cayó en mora, entonces de ahí el banco lo toma, ahí evita la cantidad de lo que sea, y al venir pues el depósito, del pagador, entonces ahí se lo aplican a la cuenta, ¿verdad? Así opera ese tipo de cuestiones con los bancos y los pagadores, en especial con ellos siempre ha habido esa clase de problemas, ¿verdad? Pero es cierto que, como les decía, aunque sea poco, pero definitivamente ya muchas veces ya el problema es con que a veces la forma como se va pagando, la que no es en el tiempo establecido. Es como llegar usted y pagar una cuota cuando usted hace en ventanilla, pagar una cuota de su crédito adelantada, ¿verdad? Y le voy a decir por qué realmente no es saludable, porque usted está diciendo, le estoy pagando por adelantado. Por algún motivo usted se atrasó, pero el problema es que esas cuotas adelantadas realmente se trasladan a capital, pero definitivamente que usted vaya pagando 3 días antes, 4 días antes, qué sé yo, que eso no le beneficia, porque el problema es de que al final inconscientemente usted va a caer en mora, ¿verdad? Porque si la cuota es mensual, tiene que pagarla exactamente en el día que le corresponde, excepto cuando le corresponde el pago de una cuota el día domingo, por ejemplo.
o un día feriado, ¿verdad? Ahí sí, ya se habilita. Pero si usted por pedir este piso me lo puede gastar, mejor lo voy voy a ir a pagar la cuota, aunque me faltan 3 días, pero la voy a pagar. Entonces, ese se aplica como la anticipa capital, ¿verdad? Y usted cae en mora, ¿verdad? Así es la cosa, ni así, ¿verdad? Gracias. ¿Alguna otra preguntita? Ninguna otra inquietud. Acuérdense que tenemos este laboratorio el martes, ¿verdad? Así es la cosa. Una. Vaya, pues estamos... Vaya, Todo está claro. Está bien, entonces. Vaya. Vaya, perfecto. Vaya, gracias. 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 Entonces, vaya, pues está bien, entonces. Y Lucía Barrera, que es nueva, no me parece muy familiarizada. Sí, Lick, soy nueva. Hace poquito pedí que me ingresaran ahí al grupo porque la había agarrado en otro horario, pero resulta que me chocaba con otra materia, entonces aquí estoy, Lick. Vaya. Pero por tu apellido no de Ánima. No, cerca. Porque ese apellido es de los apellidos fuertes ahí en el lugar de Pura Molinda, por Ánima. Vivo cerca, pero creo que no tengo familiares ahí. De verdad. Vaya, está bien. Y es que ya casi todos me parecen familiarizados, porque ya con esta creo que son como 3 materias que son importantes. Y a usted sí no la había podido ubicar. Sí. Es primera experiencia. Sí, tienes razón. Es primera vez que agarro alguna materia que no sé. Vaya, está bien. Pero de todas maneras me alegra mucho. Ahí estamos por el fin, ¿verdad? Vaya, muchas gracias. Vaya, pues entonces ha sido un placer pues estar nuevamente con ustedes y pues ojalá pues el martes sacamos 100. Ya le dijeron que el parte del examen es de una separada. Por cierto, creo que la tuvieron hasta el poste ahí para que ustedes lo puedan obtener, ¿verdad? Y es importante porque definitivamente pues esto es lo que es la parte de la historia, cómo se vino operando pues lo que es este tipo de negocio, hasta llegar al final, lo que era ya lo que fueron los bancos, ¿verdad? Así es la cosa. Entonces nos veremos el martes, primero Dios, por este mismo medio, ¿verdad? Y pues pasen buenas noches. Gracias igual, licenciado. Una pregunta. Dime. ¿Cómo será el examen? Dime. ¿Escrito o oral? ¿Cómo? ¿Cómo será el examen? No, escrito. Vaya, está bien. Voy a pasar por escrito, ¿verdad? Vaya. De igual manera, así como lo pueden mandar, me lo van a mandar ustedes. Así como se lo mando, y ustedes me lo mandan también, ¿verdad? Vaya, bueno. Perfecto, Alex. Un gusto escucharlo. Bueno. Gracias por impartirnos la clase de este día y pase feliz noche y que Dios lo bendiga. Pues gracias igual, pórtense bien hoy. Sí. Gracias, Lick. Okay. Bueno.